Buenas noches. Han pasado más de 3 años desde la firma del acuerdo de paz y hoy el país se pregunta por lo firmado y lo cumplido. El hecho de que el partido que promovió el no en el plebiscito sea el que hoy gobierna generó muchas preocupaciones sobre el futuro de la paz. El presidente Duque ha dicho que cumplirá el acuerdo y no hay que olvidar que la implementación completa está diseñada para 15 años, es decir, 3 gobiernos. Entramos al detalle de los 6 compromisos firmados. La tierra, la reforma agraria integral, la participación en política, la ampliación de la democracia, el fin del conflicto, el paso de las armas a las ideas, las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación, el narcotráfico, ese nexo entre los cultivos ilícitos, las drogas y el conflicto, y la implementación y la verificación. Estos 6 puntos del acuerdo los vamos a desarrollar. Viajamos por el país y entrevistamos a los protagonistas. Hacer el balance de lo firmado por el Estado y por las FARC supera los números, las estadísticas y los inventarios. Afirmar tajantemente que el acuerdo se está incumpliendo es faltar a la verdad, pero tampoco es posible sostener categóricamente que la implementación esté siendo real y efectiva. Estas voces lo reflejan. Si tomamos en cuenta lo que se firmó y lo contrastamos con lo que se ha cumplido, pudiéramos decir que el balance no es muy positivo, aunque nosotros siempre tuvimos absoluta claridad de que la implementación iba a ser difícil. Esa narrativa de mostrar que el proceso de paz es un fracaso es terrible. ¿Por qué? Porque no lo es. Las propias Naciones Unidas están certificando cada 3 meses ante el Consejo de Seguridad de la propia organización que esto está funcionando. Lo que nos interesa es llegar a una verdad que nos dé una comprensión a todos los colombianos de por qué nos vimos metidos y por qué en una u otra forma, por acción o por omisión, participamos en una tragedia humana inmensa que llegó casi a 9 millones de víctimas. ¿Y qué tenemos que hacer juntos desde nuestras diferencias y puntos de vista y qué arreglos y ajustes tenemos que hacer para que podamos construir juntos un futuro para los hijos y los nietos de los colombianos? Cada vez nos estamos acercando a más y más sectores que en un determinado momento estábamos en bandos contrarios. Se han desatado una serie de procesos políticos, culturales, humanitarios, económicos, que a mi modo de ver le han hecho mucho bien al país y que a veces no se perciben con la misma, rigurosidad con la que se hace seguimiento a lo que se implementa o no se implementa. Ese día a día de la implementación del acuerdo de paz a los territorios en la subregión del San Juan, en el departamento del Chocó, no se está viendo reflejado hoy en día. Lo que debo decir es que he visto mucho progreso y sigo viéndolo cada vez que visito el país. Hay problemas, obviamente, hay desafíos, pero estas son metas que pueden ser alcanzadas. Por fin una reforma rural después de siglo y medio, por fin un mejoramiento de la política después de tanta exclusión. Eso está en el anaquel, eso no se ha movido. Luego yo diría que hay una visión parcial, pero elementos esenciales, lo que tiene que ver con el futuro de Colombia, no se están cumpliendo y me parece que eso no se puede negar. Un tema estructural del acuerdo es el problema de la tenencia de las tierras. El espíritu del documento está orientado a mejorar las condiciones de vida de la gente en el campo, desconcentrar la propiedad de las tierras y garantizar el acceso para los campesinos más pobres. ¿Cómo va la implementación de este punto en el gobierno Duque? Álvaro Freddy Acevedo investigó. Fabián es uno de los Polanco, una familia de raigambre campesina que desde hace más de 50 años lucha por salir adelante en las montañas del sur del Tolima, las mismas donde nacieron las FARC cuando ellos llegaron a estas tierras. Acá fue donde se empezó la guerra, ¿sí entiende? Aquí fue donde empezaron las guerrillas, aquí fueron los comandos de tiro fijo. Conflictos que según el profesor Gabriel Tobón, docente e investigador de la Universidad Javeriana, nacieron por la concentración de la tierra en pocas manos. En unas cruentas disputas de los grandes hacendados que heredamos de la independencia y los campesinos. La solución estaba en una reforma agraria que desconcentrara la propiedad de la tierra. Pero de los intentos que hicieron distintos gobiernos, todos fracasaron, dice el investigador. Más que reformas agrarias, lo que se han dado son contrarreformas agrarias, de las cuales los protagonistas principales han sido
los fenómenos de violencia político que conocimos, tanto la violencia del 48, la violencia de los años 80 con los paramilitares. El acuerdo de paz busca mecanismos para facilitar a los campesinos el acceso a la tierra, distribuirla equitativamente y mejorar las condiciones de vida de la gente en el campo. Como país, como nación, como Emilio Archila es el funcionario del gobierno que está al frente de este proceso. Hay varios instrumentos que se cuentan para realizar esta transformación. Uno de ellos es la creación de un fondo o banco de tierras de distribución gratuita. Archila dice que marcha a buen ritmo. Tenemos una rigurosidad en los procedimientos. Eso ha permitido que durante estos primeros 17 meses ingresemos más de 600.000 hectáreas al Banco de Tierras y que se hayan formalizado y entregado para su uso a los campesinos casi 400.000 hectáreas. Otra herramienta es la formalización de la tierra y actualización del catastro rural. En otras palabras, legalizar la tierra que los campesinos poseen, pero de la cual no tienen escrituras. Y es ahí donde volvemos a la historia de Fabián Polanco en Río Blanco, Tolima. Esto está muy bien porque si una casa o un previo no tiene sus documentos al día, pues ninguna entidad de pronto puede venir acá a apoyarnos, ¿cierto? Al lado de que está hueco, acá. Por estos días, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras realizan una labor denominada el Plan de Ordenamiento Territorial, que busca medir los predios de los campesinos para avanzar en la titulación y actualización del catastro. Ya hoy en día cada cual va a quedar con su escritura, con su título. En las montañas del sur del Tolima, abriendo trocha, los topógrafos de la Agencia Nacional de Tierras, con ayuda de los propietarios, buscan los puntos de referenciación para hacer la titulación de los predios, esto en el marco de los acuerdos de paz. Miles de campesinos fueron desplazados de sus predios porque sus fincas se convirtieron en campos de batalla. La unidad de restitución de tierras también trabaja con los habitantes de la vereda San Isidro, que regresaron de nuevo a sus predios a recuperar esa vida que se quedó en pausa 20 años atrás. Entre ellos, Adriano Leighton y su esposa. ¿Qué piensa de volver nuevamente a su tierra? No, para seguir trabajando ya que hay este apoyo del gobierno, digamos. Después de vivir los amargos años del desplazamiento, lejos de su tierra, regresaron a la casa campesina que alguna vez fue su hogar. Ni las paredes, miren. Está toda destruida. ¿Qué nos toca ahora? Volver a empezar. Poner la casa en orden, empezando por las escrituras. Ya este previo lo midieron y tampoco nos han dicho que que esto no nos vale nada. Un proceso similar se llevó a cabo en Ovejas, Sucre, cuenta el consejero para la estabilización, Emilio Archila. Ahí se entregaron más de 1.000 títulos en un proceso absolutamente maravilloso, no solamente la formalización de todo el municipio, sino la entrega de todos los títulos. Las agencias del Estado trabajan en varios municipios priorizados, como en el sur del Tolima, y es evidente su presencia, pero también hay temores porque ya están rondando las disidencias de las FARC en la zona. Bueno, los nuevos grupos de la FARC están volviendo acá otra vez a azotar a la gente y nosotros apenas llevamos 6 meses de haber llegado, 1 año. Ya hacen reuniones, ya vuelven a amenazar a la gente otra vez. No solo es preocupante el tema de seguridad en estos territorios donde apenas llega el Estado. Los críticos de la implementación en el tema tierras no son tan optimistas como el gobierno. ¿Cuántas hectáreas de tierra se han entregado a campesinos sin tierra, campesinos pobres, a víctimas de la violencia? Realmente el saldo es completamente exiguo, es completamente mínimo. Desde el Comité de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos, CECIBI, también hablan de un rezago en el proceso. La implementación es precaria y uno podría afirmar pasa por un estado crítico. Nosotros quisiéramos ver a los campesinos y campesinas de carne y hueso en las tierras que supuestamente les han entregado, trabajándolas y además de eso beneficiándose de los supuestos otros programas que también se encuentran en curso. Se refieren a miles de campesinos que aún no cuentan con un pedazo de tierra y siguen esperando el cumplimiento de los acuerdos de paz, que en el papel aliviarían la pobreza y desigualdad en el campo,
problemas que el Estado debió solucionar hace más de 50 años. El punto 2 del acuerdo se propuso ampliar la participación de los colombianos en la política, fortalecer la democracia y romper el vínculo entre las armas y la política. Así va este tema central del acuerdo. El estruendo de las balas no permitía hablar, opinar, decidir ni construir. Opacaba la voz de las víctimas, de las comunidades y de los líderes de esas regiones en las que la guerra se tragó por décadas eso llamado democracia. El punto 2 no era para las FARC, el punto 2 era para los colombianos. Las FARC ya tuvieron su reincorporación política a través de las disposiciones que les permitieron hacerlo. Este punto 2 era para profundizar nuestra democracia, para darle cabida en el escenario político a organizaciones que nunca han tenido la posibilidad de acceder al poder político, para hacer más transparentes las normas electorales, para contar con unas autoridades electorales modernas, competentes, legítimas. A lo que se refiere el exministro del Interior, Guillermo Rivera, es a los ejes de este punto de participación: los derechos a la oposición, el papel de la ciudadanía y las garantías de seguridad para el ejercicio de la política. Sobre el cumplimiento de estos 3 puntos hay diferentes percepciones. Uno esencial es que el estatuto de la oposición hoy es una realidad. Yo creo que a pesar de las limitaciones que tiene el estatuto de la oposición y de los incumplimientos en su aplicación, ha significado una vía en la que la oposición puede ejercer una réplica, una contradicción democrática con el gobierno de una manera mucho más amplia y con mayores garantías. Así que creo que ese es uno de los ejemplos exitosos de la implementación del acuerdo. Sobre la forma de concretar la participación de las comunidades en los territorios, aún se perciben muchos vacíos y hay versiones encontradas. Como hemos venido mencionando, en los ejercicios de los programas de desarrollo con enfoque territorial, las 16 regiones, los 170 municipios, participaron en esta construcción más de 200.000 personas. Recorrimos 11.000 veredas para poder que esta participación fuera así de masiva. Nosotros nos crearon una esperanza. Vimos que podíamos no solucionar ni reparar, pero sí mitigar el dolor que como víctima hemos sufrido en el territorio, y eso nos está reflejando. El mayor problema de cumplimiento, sin duda, son las garantías para el ejercicio de la política. El asesinato de líderes sociales y excombatientes es una bofetada de la violencia. Que nos es mucho más efectivo sentarnos con ese hombre armado. Hoy el reclamo de las comunidades es que estas garantías no existen. El Estado no ha podido contra las organizaciones criminales. Una de las cosas que a mí más me impresiona es el asesinato de líderes, ¿sí? Está sucediendo es porque alguien los manda a matar. Y peor, los manda a matar como que tratándose de lavar las manos a través de sicarios, porque gran porcentaje de las muertes de líderes están sucediendo por sicarios. El Alto Comisionado para la Paz tiene un rol en 2 instituciones, una de ellas creada por los acuerdos, que es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esa comisión busca el desmantelamiento de los otros grupos que no quieren dejar que los colombianos nos reconciliemos. ¿Y esa comisión está funcionando? Esa comisión está funcionando de manera activa, la preside el propio presidente de la República. Hemos integrado 4 políticas importantísimas, que son la política de seguridad nacional, la política de seguridad ciudadana, el plan de acción oportuna, que tiene el objetivo de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y a los líderes y lideresas, y algo muy importante, el marco de política para la prevención a los ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos, que se va a convertir en un COMPES. Desde que se firmó el acuerdo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado 324 asesinatos de defensores y líderes que han indignado al país. De estos, 107 fueron en el 2019 y en los 2 meses del 2020 son 10 personas asesinadas según la misma fuente. Aunque la participación política de las FARC está concebida en el punto del final del conflicto, hablemos de lo que significa la existencia hoy del partido FARC. Cuando eran guerrillas se reunían en los campamentos, en la selva, debajo de carpas plásticas y recibían clases de actualidad política o comentaban alguna lectura que les justificaba la lucha armada. Ahora se preparan para la democracia, en una casa en pleno corazón de la capital. Cometemos el error de pensar que porque nos muestran una gráfica o un dato eso es objetivo.
Hoy, 3 años más tarde y sometidos a la agudeza del debate sobre lo que representa su participación política legal antes del veredicto de la justicia, es verdad que el partido FARC es una realidad, aunque con muy poco apoyo en las urnas. Ahí confluyeron muchísimas cosas, varias cosas, e indudablemente la falta de garantías. Es que nosotros comenzaron a matarnos desde que dejamos las armas. Y eso significa que hubo muchas regiones a las cuales no pudimos ir. Pero es también claro de que todavía nosotros cargamos el peso de lo que fueron 50 años de confrontación y hay que cambiar también buena parte de ese imaginario que está en la cabeza de la gente y ahí seguramente tenemos nosotros que hacer un trabajo indudablemente. Me centraré en la política social. Ahora en este escenario en el que no hay órdenes sino discusiones, hay ideas y no fusiles, no es fácil mantener la unidad y la convicción. En medio de la actividad guerrillera también se desertaba la gente. También se retiraban. Y a sabiendas pues de que podía tener consecuencias graves una deserción. Ahora estamos en esta actividad, pues también, igualmente hay gente que llega y otros que se van, que se retiran, unos se retiran silenciosamente y otros se retiran haciendo bulla. El concepto de la paz territorial presente en todo el acuerdo tenía un elemento esencial, la creación de curules para la paz, a las que hoy se opone el gobierno y que están en un limbo en el Congreso. Quienes quieran ser candidatos en esas circunscripciones, además de ser víctimas, tienen que acreditar que viven o que están en proceso de retorno a esas zonas más apartadas y más golpeadas por la violencia. Luego sí es realmente la posibilidad de darle voz en el Congreso a quienes han padecido la violencia durante décadas. Me parece que es un acto primero de reparación. Es verdad que los plazos para las transformaciones profundas toman tiempo. Pero la semilla de la participación está sembrada, el camino está abonado y el reto ahora es asegurar la cosecha. Mañana en las emisiones de mediodía y de las 7 de la noche espere entrevistas, investigaciones, crónicas sobre lo firmado y lo cumplido en el acuerdo de paz en este especial de Noticias Caracol. Buenas noches.